Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra primera charla del mes en este 2023 en el Museo de las Constituciones. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Muchas gracias por conectarse para acompañarnos. En este mes, en el marco de la conmemoración de los 106 años de nuestra Carta Magna, tenemos el gusto de platicar con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, para hablar de algunos mitos y realidades sobre nuestra Constitución. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros en este espacio del museo. Antes de iniciar, permíteme recordar a quienes nos están viendo que tenemos un espacio para comentarios y preguntas al final de la charla, por lo que les invito a dejarnos sus mensajes en el chat de Facebook y lo retomaremos al final de esta conversación. Entonces, Francisco, permíteme presentarte a nuestra audiencia. Nuestro invitado, Francisco Burgoa, es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM y cuenta también con estudios de doctorado en esa materia en la misma universidad. Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM desde el año 2005. Es un apasionado de la divulgación de los temas constitucionales y de la historia de las constituciones de México en medios de comunicación, desde la radio y la televisión hasta las redes sociales. Otras de sus áreas de interés y sobre las que ha impartido conferencias y publicado diversos textos son los derechos humanos, el amparo y el derecho parlamentario. Pues Francisco, un honor que estés otra vez con nosotros para hablarnos pues de nuestra Constitución, ahora que está cumpliendo 106 años. ¿No? De antemano el agradecido soy yo por estar en nuestra Universidad Nacional, en el Museo de las Constituciones de la UNAM, a la maestra Gabriela Breña, que siempre también le ha dado un impulso a toda la difusión que tiene el recinto parlamentario, ex recinto parlamentario de la Constitución de 1824, que el próximo año estará cumpliendo 200 años, que obviamente es una conmemoración que estoy seguro que va a haber muchas actividades ahí en el recinto y se tiene que estar difundiendo. Lo hacemos siempre desde la academia, invitando a los alumnos para que vayan, para que conozcan la historia constitucional de nuestro país, porque ir al centro histórico es ir en una visita obligada al Museo de las Constituciones de la UNAM. En esta ocasión estamos de forma virtual, hemos estado presencialmente y para mí de verdad es un honor poder estar desde la virtualidad, pero siempre con el mismo gusto, con ese honor de participar en las actividades que me inviten desde el Museo de las Constituciones. Por supuesto, a todo el equipo que hace posible también todas las actividades. Así que el del honor soy yo, el poder estar aquí en nuestra Universidad Nacional y más en un momento en el que estamos conmemorando los 106 años de su promulgación, de una constitución que hay mucho de qué decir, mucho de qué hablar y sobre todo qué tanto se conoce, qué tanto se cumple y qué tanto se respeta. Pero sobre eso, obviamente, estoy aquí para dar mis comentarios y que vengan las preguntas, dudas, quejas y cualquier otro comentario que quieran hacer, por supuesto, Rosalba. Muchas gracias. Pues mira, ya nos están saludando desde Morelos, desde Michoacán. Muchas gracias por conectarse con nosotros en este espacio. Como siempre que tenemos a Francisco como invitado, va a ser algo muy, muy interesante y constructivo. Y pues sí, gracias por comentar el museo, pues extendemos la invitación a que nos visiten. Como bien comentas, el Museo de las Constituciones está ubicado en un recinto histórico que fue precisamente la primera sede parlamentaria y en donde se promulgó la primera Constitución republicana, que en efecto en el 2024 estaremos conmemorando esos 200 años de ese importante evento en nuestra historia constitucional. Y pues empezamos entonces, Francisco, con esta charla que titulamos Mitos y Realidades en torno a la Constitución en sus 106 años. Va el primer mito. Muchas personas dicen que nuestra Constitución es tan vieja, así vieja entre comillas, que ya no responde a los intereses de la sociedad mexicana actual. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, nuestra Constitución tiene 106 años, pero el hecho de que tenga 106 años realmente quiere decir que no funciona, que no es acorde a las necesidades del México actual, de la sociedad del México del siglo XXI. Indudablemente yo creo que no tenemos que guiarnos solamente por el tema de la longevidad que tiene. Tan es así que, por ejemplo, en el caso de la Constitución
del vecino país del norte de Estados Unidos, pues tiene más de 106 años, tiene 230 años, y su constitución, que es una constitución de principios, obviamente tiene un sistema jurídico distinto al nuestro. Pero el hecho de que una constitución pueda ser muy longeva, digo, la Carta Magna de Juan Sin Tierra 1215, finalmente tiene todavía una aplicación dentro de Inglaterra. Entonces, yo creo que no debemos de irnos solamente por el hecho de que la Constitución pueda ser muy vieja. Hay que ver si realmente se ha podido actualizar en estos 106 años que tiene de vida nuestra Constitución. Si bien es cierto, fue promulgada el 5 de febrero de 1917, entró en vigor el 1 de mayo de ese año. Entonces estamos cumpliendo ahorita 106 años de su promulgación. El 1 de mayo serán 106 años de su inicio de vigencia, aunque toda la parte relativa al sistema electoral, esa sí se aplicó de forma inmediata para permitir elecciones extraordinarias y que se pudiera elegir al primer presidente de México ya con la vigencia de la Constitución que nos rige, además de los integrantes al Congreso de la Unión, diputados, senadores y posteriormente las designaciones para integrar a la Suprema Corte. Pero en estos 106 años tenemos que decir que la Constitución, yo creo que a pesar de todo lo que podamos decir de nuestra Constitución, que para empezar, en cuanto al texto, tenía 22.500 palabras en su publicación original. Hoy tiene ya más de 70.000 palabras. Seguimos hablando del mismo instrumento o documento jurídico, pero este ha crecido en más de su contenido en estos 106 años. Y el hecho de que haya crecido tanto, pues va generando ahí temas en cuanto a su comprensión. Digo que ya lo platicaremos, qué tanto se puede entender el contenido de la Constitución. Pero en estos 106 años, yo creo que sí ha tenido muchas reformas importantes que permiten que nuestra Constitución realmente se pueda ir adaptando a los momentos o a las exigencias o necesidades de la sociedad mexicana conforme fue la propia promulgación de la Constitución y de los años posteriores. Es decir, yo creo que a pesar de que nuestra Constitución tiene más de 750 reformas, tiene 762 reformas en estos 106 años. Muchas reformas yo creo que han sido muchas han sido cosméticas, que no han tenido mayor trascendencia, pero hay otras que indudablemente son tan importantes para tratar de actualizar el sistema jurídico y político de nuestro país, empezando con todo el sistema, por ejemplo, de derechos humanos. En la publicación original en 1917, en el proyecto de que Carranza presentó al constituyente de Querétaro, lo que hizo fue presentar prácticamente las mismas bases de la Constitución de 1857, pero dentro de esas bases era prácticamente que se pudiera ratificar todo el capítulo de derechos del hombre conforme la terminología de la Constitución de 1857. Para 1917 se le cambió solamente la denominación al capítulo primero y hablamos de garantías individuales. A partir de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, que es una de las reformas más importantes que hemos tenido en los últimos años en materia de derechos humanos, pues prácticamente estamos hablando de que esas garantías individuales que se transforman por una terminología más actual, como son los derechos humanos, es lo que le viene a dar todavía un mayor sentido de protección desde la Constitución y sobre todo de reconocimiento de los derechos humanos que tenemos nosotros reconocidos dentro de la Constitución, así como en los instrumentos internacionales, que obviamente estamos hablando de que se amplió el espectro de protección de los derechos humanos a través de uno de los principales medios que tenemos nosotros como personas, que es el juicio de amparo. Entonces, en estos 106 años, pensar que nuestra Constitución, por el solo hecho de que tiene 106 años, realmente es tan vieja que ya no responde a las necesidades actuales, yo creo que esa percepción es errónea, precisamente porque de esas reformas, simplemente haciendo recuento de las principales, ya comentaba ahorita el tema de la de derechos humanos, del juicio de amparo del 6 de junio del año 2011, o por ejemplo, la del 17 de octubre de 1953, que es el reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres. Antes las mujeres no tenían derechos político-electorales, no tenían la posibilidad de votar ni ser votadas.
tiene que llevarse a cabo esta reforma en 1953 para que haya un reconocimiento ya a nivel federal, porque 10 años antes ya existía la posibilidad de que a nivel local, a nivel municipal, las mujeres pudieran ser votadas, pero a nivel federal no existía esa posibilidad. Inclusive en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro, Hermila Galindo, que es una mujer adelantada a su época, que hay que tenerla presente en todo momento, a Hermila Galindo, que inclusive ya aparece en el billete de 100, de 100 pesos, pero es tan mala economía que era lo de 100 pesos, de 1000 pesos, 1000 pesos. ya aparece Hermila Galindo en este billete, lo cual es finalmente parte de identificar una de las mujeres que para mí es la precursora de los derechos político-electorales de las mujeres en nuestro país. Hermila Galindo fue al seno del Congreso Constituyente a pedir que se reconociera finalmente a las mujeres como ciudadanas, que pudieran participarse en las elecciones, pudieran ser votadas, pero constituyentes, que finalmente eran constituyentes todos hombres, todos varones, uno de ellos, Félix Palavicini, se opuso a que se pudiera estar discutiendo ese tema porque ellos no lo tenían presente ni era de su interés. El hecho de que simplemente recibieran esta iniciativa por parte de Hermila Galindo, y dentro de esa iniciativa hubo también otras que se llegaron a presentar, pero no fue un tema. Tuvo que llegar hasta 1953 para el reconocimiento pleno de las mujeres. Pues, por ejemplo, ahí hablamos de reformas de derechos político-electorales, la de 1977 que impulsó el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que es la que viene a garantizar una inclusión de los partidos políticos minoritarios. Durante el siglo XX había la hegemonía de un partido político, el Partido Revolucionario Institucional. Tuvo que haber reformas al sistema democrático para poder permitir que hubiera una participación de distintos partidos políticos que eran pequeños, que no tenían finalmente la estructura que tenía ni el PRI ni el PAN, que eran finalmente dos de los partidos políticos principales. Las reformas político-electorales que a partir de 1977, bueno, años antes había habido la primera reforma para incorporar diputados de partido, después son los que se convirtieron en aquellos diputados de representación proporcional, y finalmente en la década de los 80 y principalmente en los 90 ya viene ahí la creación de la ciudadanización del Instituto Electoral del IFE, el Instituto Federal Electoral, 1996 la creación de un órgano constitucional autónomo como es el IFE, darle una mayor autonomía, la posibilidad de que el Tribunal Federal Electoral se incorpore al Poder Judicial de la Federación, ya con la denominación actual de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, en distintos rubros nosotros podemos identificar todo este conjunto de reformas que han existido, sea de reconocimiento de nuestros derechos, en el artículo 4 de la Constitución, que es el artículo en donde se incorpora una serie de derechos sociales, inclusive económicos y culturales, el derecho a tener una vivienda digna y decorosa, el principio o el derecho de igualdad entre el hombre y la mujer, la soberanía alimentaria, el derecho al agua, el principio del interés superior de la niñez, es decir, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, son una serie de derechos que se han ido incorporando para que tengan un reconocimiento pleno dentro de nuestra Constitución, en el propio artículo 4 de nuestra Constitución. Es decir, de todas las reformas que hemos tenido, obviamente las podemos ir ubicando en distintos bloques, como también la reforma constitucional en materia de justicia penal del 18 de junio del año 2008, que es la que viene a implementar la transición de los juicios penales que antes eran inquisitorios estrictos y ahora son acusatorios orales. Entonces, dentro de todas esas distintas reformas que ha habido en distintos rubros, finalmente han permitido que la Constitución se haya ido adaptando o actualizando a las exigencias de las mexicanas y los mexicanos durante todo este tiempo. Inclusive en lo que va del presente sexenio se han impulsado algunas reformas importantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con esta creación del estado de bienestar, el hecho de que a nivel constitucional se reconozcan, por ejemplo, becas a adultos mayores, a comunidades indígenas, a jóvenes. Yo creo que son reformas que han sido importantes, otras no han sido así, en mi opinión,
como el hecho de estar ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una figura que atenta contra los derechos humanos, el derecho a la presunción de inocencia, y que ya han sido puestas en tela de señalamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una primera sentencia que se dictó hace un mes, en donde ya se señala estas figuras que son inconvencionales, al igual que la del arraigo. Vendrá otra sentencia que indudablemente va a condenar al Estado mexicano para que se puedan estar suprimiendo, eliminando este tipo de reformas que, lejos de estar siendo protectoras de derechos humanos, son reformas regresivas. Entonces, dentro de toda esta evolución que podemos ver de la propia Constitución en 106 años, yo creo que sí tenemos que tener en cuenta que si estuviéramos pensando en la misma Constitución que en su momento fue considerada la más adelantada de su época, fue una Constitución que reconoció por vez primera derechos sociales, y al tener derechos sociales dentro de nuestra Constitución, en su momento, pues fue toda una discusión que se dio en el seno del Congreso Constituyente, pero dentro de esta discusión que se dio, finalmente se aprobó por parte de este constituyente de Querétaro, sirvió de modelo a otras naciones, a la Constitución de Weimar, por ejemplo, la Constitución rusa, y posteriormente distintas constituciones fueron tratando de estar copiando este sistema de derechos sociales, que indudablemente eso hizo que naciera una de las vertientes del constitucionalismo moderno, como es el constitucionalismo social. En su momento fue la más avanzada. ¿Qué nos pasó después? Yo creo que es mucho de lo que podemos estar hablando y discutiendo, porque ¿cómo es posible que, teniendo la constitución más avanzada de la época del mundo en 1917, posteriormente no se refleja con un desarrollo económico, social, cultural y de todos los sentidos durante el México del siglo XX? Y por supuesto hoy, en el México del siglo XXI, seguimos demandando todavía que se respeten muchos de los derechos humanos, no solamente que se respeten, sino que se puedan garantizar, que esa es, digamos, parte de las muchas demandas que podemos nosotros tener, o de que luego percibimos de que distintos servidores públicos no respetan la Constitución, a pesar de que juraron cumplirla y hacerla cumplir, que también es otro de los temas de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos hacer frente a violaciones a la Constitución por parte de las autoridades? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Pero esto, digamos, es parte de lo que nosotros podemos identificar de este desarrollo que ha ocurrido dentro de lo que es esta Constitución en estos 106 años. Así es, y precisamente lo que mencionabas de las reformas que han incluido en el artículo cuarto, muchos de estos derechos eh, para protección de las personas, tiene que ver con este ritmo de la Constitución, de las reformas a la Constitución para adaptarse a la sociedad, ¿no? Para dejar asentados derechos de grupos que forman parte de la sociedad. Por ejemplo, la reforma en la que se habló de la composición pluricultural de México, en donde se habla no solo del reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, sino también de las comunidades de afrodescendientes, ¿no? Entonces es parte de cómo esa constitución se va adaptando a las necesidades de la sociedad y a las demandas de estos grupos que cada vez tienen más presencia, que son, como se dice ahora, más visibilizados y que también obviamente deben ser protegidos por esta Constitución. Y en relación con lo que comentabas, Francisco, al final de tu intervención, eh, podría decirse, esto puede ser un mito o una realidad, que en la práctica no se ve que se aplique y que beneficia a todas las personas en su vida cotidiana. ¿Qué nos comentas para completar lo que ya nos habías mencionado? Bueno, por una parte quiero retomar nada más un comentario derivado del que tú hiciste relacionado con el tema de las comunidades indígenas, porque luego tiene que suceder algo dentro de la propia realidad para que haya una transformación constitucional. El caso, por ejemplo, del reconocimiento de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Esto es derivado del levantamiento del movimiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del 1 de enero de 1994, y que esto originó que hasta el año 2001
se llevara a cabo una gran reforma al artículo segundo de nuestra Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas, el hecho de que se pueda reconocer los usos y costumbres de todos estos pueblos y comunidades indígenas que en el país tenemos muchos, y luego pareciera que se nos olvida porque vivimos en ciudades cuando Ujú, tenemos que tener ojos para saber que no solamente hay mexicanos en las ciudades, sino hay todavía comunidades indígenas con usos y costumbres, inclusive con sus propias lenguas indígenas, que esto hace que en algún momento dado, pues sí tengamos que voltear y ver hacia ellos cómo podemos reconocer y proteger sus derechos, que eso, digamos, es parte de todos estos temas que van surgiendo dentro de lo que es esta evolución de la propia sociedad o las demandas que se van presentando en el caso de la Ciudad de México. Si antes éramos considerados como ciudadanos de tercera porque no teníamos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades, bueno, tuvo que haber reformas importantes para ir evolucionando la figura de la cualidad jurídica del territorio sede de los poderes federales, conocida como Distrito Federal, para que se transformara en lo que se conoce como la Ciudad de México, la que hoy tenemos, que ya tiene su constitución a partir del 5 de febrero del año 2017, pero esto deriva también de una reforma constitucional del año 2016, antes, y podemos ir hacia atrás, pero ujú. todo ha sido una evolución constante, que obviamente todo va en el sentido o en la tendencia de que se pueda ir perfeccionando las distintas funciones que tienen los tres poderes de la Unión y también la creación de órganos constitucionales autónomos que no se encuentran supeditados a ninguno de los tres poderes de la Unión, pero van a cumplir una función muy importante dentro del sistema político mexicano, dentro del sistema de administración que tiene nuestro país, también manteniendo una participación muy importante de todo ese tipo de organismos. También hay tribunales autónomos, no solamente los tribunales forman parte de los poderes judiciales del federal o locales, también existen tribunales autónomos que tiene que ver con que no se encuentran supeditados o no forman parte de otro poder, como podía ser el judicial. Hablo del Tribunal Superior Agrario, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, es decir, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es decir, existen todavía ahí otros tribunales que también tienen una participación muy importante. Y yo creo que cuando las personas llegan a preguntar que de qué sirve la Constitución, porque a lo mejor no ven reflejados sus derechos, una protección, o no ven servicios que son necesarios para que puedan tener o puedan vivir en armonía, empezando, por ejemplo, con la seguridad. Yo creo que a pesar de la percepción directa que puedan tener las personas que no estudian la Constitución y no la estudian, digo, claro, todas las mexicanas y los mexicanos debiésemos de tener esa obligación o ese deber cívico de poder leer la Constitución, comprenderla y conocerla. Pero yo creo que esta parte sí es difícil que realmente podamos nosotros pensar en que eso ocurre en el sentido de que la conozcan, porque muchas veces solamente cuando estudiamos a lo mejor primaria, secundaria, hay momentos en que se habla de la Constitución de 1917 y algunos de sus artículos principales, el tercero, educación, 27, materia de propiedad, y el 123, derechos de los trabajadores. Pero de ahí en fuera, ¿de qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la función que tiene la Constitución para que las personas en el día a día sepan que sí existe y sobre todo que sí cumple con la función esencial que tiene, que es la de organizar el poder político en beneficio de todas las personas, en donde todas las personas tenemos derechos y también tenemos obligaciones, que sabemos que luego muchas veces solamente queremos demandar el ejercicio de derechos, pero se nos olvida que nosotros también tenemos obligaciones que nosotros también tenemos esa obligación de acatarlas, porque si hubiera una obligación que no cumplimos, entonces debiese de existir ahí parte de una sanción, como muchas de las cosas que se ha dicho. ¿Qué pasa si en la jornada electoral una persona no quiere cumplir con su obligación de ir a votar? Porque la Constitución habla que el voto tiene una dualidad. Es por una parte un derecho y por otra parte una obligación. Si es un derecho, uno decide si lo ejerce o no lo ejerce. Si es una obligación, no está sujeto a la decisión de uno para saber si o no lo va a poder estar en su caso cumpliendo. Que aunque la Constitución pudiera dar una especie de respuesta de que en caso de que alguien no cumpla
con su obligación de votar, se le pudieran estar suspendiendo sus derechos político-electorales. Esto la verdad es que en la práctica no sucede porque no existe un mecanismo jurídico para poder obligar a que las personas realmente puedan estar cumpliendo con sus derechos político-electorales. Pero yo creo que cuando las personas saben que tenemos una constitución y que esa constitución pueden percibir a lo mejor que no se conoce o no, que no se cumple, yo creo que en el fondo, digo, obviamente no la conocen, porque al final, aunque no la conozcan, bien o mal, vivimos en un estado constitucional y de derecho, en donde tenemos una constitución de donde se desprenden leyes que expide el propio Congreso, y a pesar de que esas leyes que pueden tener en muchos de los casos algunos vicios o algunos aspectos que hacen dudar de su constitucionalidad, esto finalmente sí es importante decir a todas las personas que a pesar de la percepción que puedan tener, la Constitución está cumpliendo con su función de poder estar reconociendo nuestros derechos, de poder, en su caso, establecer cuáles van a ser los principios o las bases para que nosotros como personas podamos pedirle a alguna o algunas autoridades que se nos respete, que se nos cumpla todos los derechos que nosotros tenemos en un momento dado, porque el hecho de que nosotros podamos estar indicando que tratándose de los derechos, ¿cómo podemos saber nosotros? Que es, por ejemplo, una de las grandes preguntas. ¿Cómo podemos saber nosotros que se nos están violando nuestros derechos si no los conocemos? Tenemos que conocer nuestros derechos para saber que se nos están violando. Y además de conocer nuestros derechos, necesitamos saber qué es lo que en su caso nosotros podemos estar, cuál va a ser la ruta para que en caso que se nos violen nuestros derechos, ante qué autoridad vamos a pedir su intervención para que se nos puedan estar garantizando o restituyendo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el principal medio para proteger nuestros derechos, como es el juicio de amparo, o también tenemos la posibilidad de solicitarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a las comisiones locales de derechos humanos de cada entidad federativa que intervengan cuando se nos estén violando nuestros derechos. Es, digamos, parte de lo que nosotros tenemos que tener muy presente, que el hecho de que tengamos una percepción de que a lo mejor no se cumple la Constitución, no se respeta, esto es algo muy independiente a que realmente sí tengamos una Constitución y que realmente sepamos que si nosotros tenemos el derecho de ir a manifestarnos públicamente, como ocurrió, por ejemplo, el domingo pasado, para ir a expresar nuestra opinión de acuerdo a una defensa de una institución como es el Instituto Nacional Electoral, si ese es nuestro ejercicio del derecho a manifestarnos y a expresarnos, pues simplemente lo podemos hacer como parte de los derechos que podemos ejercer en una democracia. Sé que podemos cuestionar mucho la forma de gobierno que tenemos o el cómo se ejerce el poder público, pero yo creo que a pesar de todo, nuestra Constitución establece los límites del actuar de las propias autoridades. La Constitución reconoce nuestros derechos y nosotros estamos obligados a conocer nuestros derechos y saber cómo le podemos exigir y demandar a las propias autoridades que en su caso realmente cumplan con lo que dice la Constitución, porque la Constitución establece esos límites del poder público. La Constitución, hay que recordar que existe un principio de seguridad jurídica que dice que las autoridades única y exclusivamente van a poder hacer aquello que la Constitución, que las leyes en general les están señalando como atribuciones, que es un principio que es diferente para nosotros como personas, nosotros como gobernados, en donde nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer todo aquello que no se nos esté prohibido, que obviamente es una forma diferente de cómo nosotros tenemos que entender los derechos y libertades que tenemos como personas, cosa diferente al actuar de las autoridades en todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, además de los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y también órganos constitucionales autónomos, el INE, el Banco de México, el INEGI, el INAI, entre otros. Y también, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esos tribunales autónomos, todos tienen que cumplir con lo que dice la Constitución y las leyes. Si no lo hacen, pueden ser sujetos de responsabilidad. Los servidores públicos son sujetos de una responsabilidad
sea dependiendo del tipo de servidor público, juicio político, declaración de procedencia o responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en donde se va a seguir finalmente un procedimiento dependiendo de la naturaleza que en su caso pudiera estarse presentando o llevando a cabo. Pero eso, digamos, es parte de lo que nosotros debemos de saber, que a pesar que en su caso nosotros pensemos que la Constitución no se cumple, yo creo que sí se cumple, a lo mejor no con toda la plenitud, pero cuando menos es parte también de los deberes que nosotros tenemos de exigirles a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de todos los poderes, que cumplan con la Constitución y con las leyes. Y yo sé que a lo mejor puedo ser muy optimista, pero nuestra Constitución, a pesar de estos 106 años, a pesar de sus cientos de reformas, es una Constitución que ha ido adaptándose a nuestra época, y sobre todo también tenemos nosotros una gran responsabilidad, yo no solamente como abogados, sino también nosotros como ciudadanos, de poder conocer finalmente la Constitución, y en caso de que exista algo que sea contrario a la Constitución, contrario a las leyes, entonces poner de nuestra parte para estar haciendo los señalamientos que corresponda. Sé que a lo mejor se dice fácil, sé que no es una tarea fácil, pero indudablemente yo creo que cada uno puede poner algo de nuestra parte para ir generando y fomentando una cultura constitucional. Por ejemplo, y aquí hago un paréntesis, por ejemplo, lo que tiene el Museo de las Constituciones es muy importante para despertar esa cultura constitucional, más allá del recinto físico del inmueble, desde el punto de vista histórico, el contenido que tiene nos permite que cualquier persona pueda estar conociendo de lo que es la historia constitucional, cómo se ha ido desarrollando desde el movimiento insurgente, cuando desde poco antes, movimiento insurgente, obviamente hasta llegar a nuestros días. Por eso es que este tipo de actividades que podemos tener nosotros en esta ocasión, por ejemplo, en esta charla aquí en el Museo de las Constituciones, y el contenido que ofrece el Museo de las Constituciones, es algo que se debe de conocer, y además desde su página de internet también tiene a su disposición un gran material que nos permite, insisto, no solamente a los abogados, pero el hecho de que nosotros podamos tener ese compromiso de poder conocer la Constitución y las leyes, de tener una cultura constitucional, una cultura de la legalidad, una cultura jurídica, es un gran compromiso. Y cuando menos desde el lado, por ejemplo, en mi caso de mi actividad académica desde la propia UNAM, desde la Facultad de Derecho, es algo que cuando menos trato de cumplir con mi parte. Ya mis alumnas y mis alumnos dirán hasta dónde sí cumplo o no cumplo esta parte, pero en la medida del desarrollo de mis actividades profesionales, cívicas, en mi entorno social, personal, es parte. Yo creo que lo que cada quien desde su tribuna, desde su trinchera, puede estar abonando para poder estar reflexionando y hablando más sobre la propia Constitución. Gracias, Francisco. Y precisamente cuando hablamos de la vida cotidiana de todos nosotros, en el museo, en uno de los temas de la sala de exposición, hablamos de Constitución y ciudadanía, cómo la Constitución está presente los 365 días, las 24 horas de los 7 días de la semana, porque incluso desde los reglamentos, sobre todo desde los reglamentos, por ejemplo, ya que hablabas de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica, ¿no? Que marca estos principios y estos valores con los que idealmente los ciudadanos debemos conducirnos en nuestra vida cotidiana, no solo para respetar los derechos de los otros, sino para eh, ejercer esos derechos y sobre todo cumplir con las obligaciones que bien decías, van de la mano con estos derechos. Eh, pero algunas personas consideran que la Constitución es tan abigarrada en su redacción, y ahora comentabas que se ha triplicado casi el número de palabras que tiene con todas las reformas que se le han hecho, que dicen que solo los abogados la entienden. ¿Qué nos comentas? Como bien dijiste tú desde tu palestra, como profesor, como divulgador de la Constitución, del derecho, pones tu granito de arena, pero ¿qué pasa con el resto de las personas que no pueden acercarse a estos canales de interpretación o de explicación de la Constitución? La Constitución debiese estar redactada
para que cualquier persona, simplemente al leerla, pudiera comprenderla. Digo eso con independencia de la cuestión de la interpretación que podemos nosotros tener como abogados, porque como abogados podemos utilizar una palabra y irnos a un debate de qué es lo que se quiere decir. Tan solo la pura palabra derecho tiene distintos significados, distintas interpretaciones de cómo se quiere utilizar. Derecho en el sentido de recto, derecho en el sentido de probidad, derecho lo opuesto a lo izquierdo, derecho finalmente como normas, derecho como una escuela, derecho inclusive como dinero, cuando se habla del pago de derechos, derecho como prerrogativas. Es decir, son distintas acepciones que puede tener una sola palabra. Entonces, nosotros como abogados, el hecho de que debamos de interpretar la Constitución o las leyes en general, pues luego es un gran debate. Indudablemente hay algunas normas que no admiten una mayor interpretación, pero hay otras en donde sí admite una gran interpretación o discusión en torno a lo que es el propio significado que pudieran tener. Pero si nosotros consideramos que la Constitución debiese ser redactada para que cualquier persona pudiera comprender su contenido, esto no es así, esto no es posible. Nuestra Constitución se ha convertido ya en una Constitución en un gran porcentaje de su contenido, en una Constitución muy técnica. Inclusive luego yo les digo a mis alumnos, simplemente para que ustedes se den cuenta de cómo, aunque nosotros estudiemos derecho o seamos abogados, no tenemos la posibilidad de comprender fácilmente el contenido, simplemente veamos el artículo 27 de la Constitución. Es uno de los artículos más complejos que tiene nuestra Constitución, porque no solamente es hablar del tema de la propiedad, se habla obviamente de la propiedad de la nación, pero también del suelo y del subsuelo y de hidrocarburos, de energía nuclear, energía eléctrica, eólica. Es decir, son muchísimos los temas que ahí se encuentran y de esos temas, pues luego no se comprenden de una forma inmediata con el solo hecho de leerla. Entonces, esto, digamos, sí nos refleja mucho de lo que nosotros pensamos como abogados. Si nosotros como abogados realmente luego nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en qué es lo que se quiso decir en tal parte de tal artículo de la Constitución, ahora cualquier persona, yo creo que sí le hace muy complejo, muy compleja la Constitución para que se pueda comprender, porque inclusive hay un principio también jurídico que dice que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Está bien, la ignorancia de la ley no exime que nosotros la cumplamos, pero ¿qué pasa si nosotros al leer la ley es bastante complicado entender el significado de esa norma? Entonces, ¿cómo vamos a pretender cumplir algo que nos cuesta mucho trabajo? Tratar de entender el sentido de lo que ahí se quiso decir. Digo, hay normas de lectura fácil que no admiten mayores significados. Si pensamos en la definición, por ejemplo, del delito de homicidio, aquel que priva de la vida a otro. Bueno, pues ahí creo que no hay mayor problema en comprender qué es lo que se quiere decir. Pero en otras muchas de las figuras y sobre todo en materia constitucional y que las hemos ido teniendo ahí en los últimos años como la revocación de mandato, la consulta popular, que se empezó a discutir hasta dónde, una propuesta del presidente de la República respecto de si se podía preguntar que a los expresidentes se les puede enjuiciar cuando claramente desde la propia Constitución no admiten preguntas de esa naturaleza. Y en su momento esperábamos que la Corte interpretara correctamente la Constitución para que dijera de ninguna manera esa propuesta de pregunta del presidente es constitucional. Yo era una de las personas que estuve diciendo en todos los espacios que tuve que la Corte iba a declarar por unanimidad de 11 votos la inconstitucionalidad de esa pregunta del presidente de la República. Y pues que no fue así. Resulta que por una mayoría de votos, el Pleno de la Corte dijo que sí es constitucional, pero la modificó totalmente. Y son de las cosas que uno dice, ¿cómo es posible que tengamos que llegar hasta la Corte y luego en la Corte, luego no se puede estar luego conociendo el sentido o las formas de pensar, de interpretar las propias normas?
Entonces, esto es algo, digamos, de lo que aún desde el gremio de los abogados es bastante complicado. Inclusive, por ejemplo, allá en el año 2005, el presidente Vicente Fox presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte respecto de el presupuesto de egresos de la Federación del año 2005. ¿Y con qué propósito? Porque Fox quería que se aprobara el proyecto de presupuesto de egresos que se presentó, quería que se aprobara íntegramente. La mayoría que no la tenía el PAN, la tenía el PRI, el PRD, simplemente dijeron que iban a modificar el proyecto de Fox. Fox no quería así, se modificó. Fox presenta una controversia constitucional y en la Corte se tuvo que estar discutiendo los alcances de uno de los verbos o de las facultades que tiene la Cámara de Diputados en términos del artículo 74 constitucional, fracción cuarta, en donde se dice que la Cámara de Diputados estará facultada para discutir, modificar y aprobar el presupuesto de egresos. Los ministros tuvieron que estar discutiendo los alcances de el verbo o de la acción de modificar, modificar. Y yo creo que es aparentemente bastante entendible. Algo que uno puede modificar es algo que uno lo va a poder estar cambiando, pero tuvo que llegar hasta la Corte, esa serie de interpretaciones. Y a lo que voy es simplemente nuestra Constitución está hecha para que todas las personas que no sean abogados la puedan entender, lamentablemente no. El que todos los abogados podamos leer la Constitución y comprenderla de la misma forma, tampoco lo es. Y aquí también, nuevamente, si nosotros somos abogados constitucionalistas, tenemos una visión diferente. Pero si somos abogados fiscalistas, obviamente ahí va a haber otra interpretación. Y así nos podemos ir con distintas ramas del derecho, pero esto finalmente es normal, es parte del ejercicio interpretativo que tenemos nosotros como abogados. El hecho de que nosotros sepamos que la Constitución pues va a admitir distintas formas para poder estar de alguna forma dándole un sentido distinto o diferente. Inclusive, ¿qué es lo que pasó el año pasado que se estuvo, que empezó a discutir la Corte la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional? Una figura que, en mi opinión, atenta contra derechos humanos, derecho a la presunción de inocencia, derecho al debido proceso, derecho a la libertad personal, entre otros. Pero cuando la Corte empieza a discutir, se empezó a comentar la posibilidad de que la Corte pudiera reinterpretar esta figura de la prisión preventiva oficiosa, que es la prisión preventiva en automático. Simplemente lo que la Corte, uno de los puntos que quería darle una interpretación, es que no se entendiera la prisión preventiva oficiosa como una prisión preventiva en automático, sino que los jueces estuvieran obligados a que caso por caso tuvieran que estar justificando. Y aquí es cómo se le quiere dar un sentido diferente a lo que dice la propia Constitución. Y es parte, al final, de las distintas formas de ver o de interpretar todo lo que es el contenido de la Constitución. Y por eso es que sería sensacional tener una Constitución más corta, una Constitución de principios, no una Constitución de más reglas que de principios, como el artículo 41, que tiene todo un sistema de reglas en materia electoral. Si nos parecen muchos los segundos que tienen los spots de los partidos políticos, ¿qué hay que hacer? Hay que modificar el artículo 41 constitucional. Si nos parece que los partidos políticos reciben mucho dinero, ¿qué hay que hacer? Modificar el artículo 41 constitucional. Son muchas reglas que no debiesen de estar en la Constitución, pero ahí están. Y de tantas reglas que tiene, la Constitución se seguirá modificando y modificando una y otra vez. Pero esto, digamos, es parte de saber que lamentablemente nuestra Constitución, para poder ser comprendida, pues posiblemente se requiera un abogado, no sé si decir que un abogado constitucionalista, pero cuando menos sí alguien que trate de explicar o cuál es el sentido, el alcance de los muchos aspectos que tienen los 136 artículos de la Constitución, que por cierto, de esos 136 artículos que tiene nuestra Constitución, 21 artículos permanecen solamente con su redacción original, es decir, un 16%
solamente conserva el texto original desde 1917. Todo lo demás es finalmente un texto nuevo que se ha actualizado, se ha modificado, y en muchas partes simplemente luego es de difícil comprensión, que esto nos lleva también al plano de hasta dónde los jueces, los juzgadores también hacen lo suyo al momento de interpretar las leyes en general y la propia Constitución. Así es, pues excelente explicación, Francisco. Y me viene a la mente una serie de casos que ha habido, y creo que la mayoría han sido juezas, que han emitido sentencias de lectura fácil en caso de eh, juicios en los que están involucrados menores. Eso debería ser un ejemplo, ¿no? Como bien lo comentas, de hacer que las leyes y su interpretación quede clara, sobre todo cuando el interés de los menores está en juego. De hecho, qué bueno que lo comenta Rosala, porque efectivamente esos formatos de sentencia de lectura fácil a mí me parecen sensacionales. Inclusive yo sé que dentro de el gremio de abogados, dentro de colegas, luego no les gustan ese tipo de sentencias porque creo que siguen esperando que sean sentencias verdaderamente largas. El hecho de que una sentencia sea de más de 100 páginas es algo monstruoso de verdad, es algo luego que luego ni es leíble y luego se repite mucho el contenido o simplemente hay una gran transcripción de jurisprudencias. Yo creo que las sentencias pueden ser muy cortas, muy puntuales, obviamente tratándose de garantizar derechos a la salud, derechos de niñas, niños y adolescentes. Este tipo de formatos de lectura fácil me parecen muy buenos y yo creo que en la medida de lo posible los jueces debiesen de dictar sentencias lo más sencillo posible para cualquier persona, porque luego se dicta la sentencia, el abogado lo interpreta como lo quiere interpretar para podérselo comunicar o informar a su cliente. Y el cliente, si quiere leerlo, pues luego como que no puede comprender el contenido de esa lectura. Y es parte, digamos, ahí donde viene luego un tema muy discutible. Inclusive también nosotros como abogados, digo, el hecho de estar luego redactando demandas también que son, pareciera que se quiere impresionar al cliente al estarle llevando pues cientos de fojas cuando realmente de contenido sustancial realmente son muy pocas. Y yo creo que una demanda no se tiene que medir en cuanto a su calidad por su extensión, sino obviamente por el contenido que se puede estar redactando. Y es, digamos, parte de las tareas que tenemos nosotros como abogados. Los juzgadores también hacen lo suyo, pero de verdad yo celebro que desde hace ya años se hayan estado emitiendo este tipo de sentencias de lectura fácil, en ese tipo de formatos, y de hecho durante la pandemia se empezaron a dictar muchas, protegiendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de salud, en materia de vacunación, en materia de que se les garantice a niños que lamentablemente tienen cáncer que puedan tener tratamientos o medicamentos. Pero esto es, digamos, parte hacia un sistema de protección integral de la salud, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista jurisdiccional, vía la presentación de demandas de amparo. Claro, y también considerando que tenemos una población cuya media de estudios es segundo año de secundaria, cuando alguno está involucrado en un conflicto que requiere o que los lleva a materias en juicios, también es fundamental considerar eso. No todas las personas pueden incluso entender lo que su abogado les pueda decir cuando interpreta las sentencias, ¿no? Entonces es parte de esa sensibilización ante la preparación en general de nuestra sociedad en cuanto a su educación, y también reconocer que hace falta esta cultura de la legalidad y cultura jurídica con conocimientos básicos de lo que alguna vez en la vida se podría enfrentar hablando de juicios, ¿no? Creo que también es algo en lo que se debería incidir en términos educativos en nuestro país. Digo, el hecho de la participación que tenemos los abogados, yo creo que también luego se pierde mucho esa sensibilidad social, ese sentido de poder ayudar, primero, que sea una ayuda real, porque luego lamentablemente también hay colegas en donde pierden de vista esta parte social, esa parte de poder realmente ayudar para irse solamente por la parte del lucro.
y esto es, digamos, un tema, obviamente, de ética, de axiología, de valores que podamos tener nosotros como personas y como abogados, para que saber que realmente el ejercicio de la profesión, si bien es cierto, es parte de una actividad que nos permite tener un ingreso, pero también tener esa posibilidad de saber, comprender y entender que nosotros tenemos en todo momento esa posibilidad de ayudar, y yo creo que debemos de ayudar en la medida de lo posible. Así es. Oye, pues ya se nos está yendo el tiempo. Siempre que te tenemos de invitada es tan interesante, corre el reloj más rápido. Pero bueno, a ver, antes de retomar las preguntas, te cuento y ya esta anécdota la has escuchado, yo creo que en voz de nuestra directora, cuando estábamos preparando la actualización de los contenidos del museo para reabrirlo en el 2017 y conmemorar los 100 años de la Constitución, pues la directora se dio a la tarea de irse a la calle y preguntarle a las personas qué opinaban de la Constitución, qué sabían de la Constitución y yo creo que nunca se le va a olvidar la experiencia que tuvo cuando se acercó con una persona mayor, con una mujer mayor, que le dijo que la Constitución era un librote que guarda el presidente en un cajón de su escritorio. Para esta señora, esa era la Constitución. Eh, ¿Qué comentario podrías decirnos al respecto? Yo creo que en un sentido figurado, Así es. sí es la verdad, y lamentablemente en la época actual, yo creo que con mayor razón, aunque no sé si lo vean como un librote o un librito, considerando que también hay constituciones muy pequeñas y las Chiquitas. puede guardar el presidente en su bolsillo, yo creo que lamentablemente es una realidad de lo que ha ocurrido en este sexenio, hablándolo de forma objetiva, sin filias ni fobias. El hecho de lo que se ha percibido por parte del actual presidente de la República en cuanto al conocimiento y sobre todo cumplimiento de la Constitución, yo creo que sí ha dejado mucho de qué desear, porque por una parte, él en todo momento dice que respeta los derechos humanos, respeta las libertades, pero al mismo tiempo hace señalamientos hacia periodistas, hacia medios de comunicación, hacia personas de la sociedad civil, en donde pues pareciera que sí quisiera estar censurando o ejerciendo presión a otras instituciones como nuestra propia UNAM. También el presidente ha hecho señalamientos que de ninguna manera debiesen de ser, además de que el presidente en muchos momentos se han emitido distintas reformas o distintas leyes que indudablemente tienen aspectos que hacen dudar de la constitucionalidad. Y lejos de que el presidente pudiera asumir una postura de defender en todo momento la Constitución, simplemente lo que él dice es que él no puede hacer nada y que finalmente quien lo tiene que hacer o resolver, que sea sus vecinos de al lado de Palacio Nacional, en la Suprema Corte. Y que sean ellos en la Corte los que en dado caso resuelvan lo que tengan que resolver, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos que lleguen hasta la Suprema Corte. Pero ¿qué pasa cuando algunos jueces en el ejercicio de sus atribuciones están defendiendo la Constitución? El presidente de la República inmediatamente hace señalamientos de que son jueces o juezas corruptas o corruptos, y esto de ninguna manera debiese de ser así. Entonces yo creo que esta expresión que hizo la señora de que la Constitución es un librote grandote que el presidente guarda en su escritorio, pues yo creo que no está equivocada en la situación actual, porque esta Constitución que el presidente, en ejercicio de lo que es uno de los mandatos de nuestra propia ley fundamental, dijo que iba a cumplir y hacerla cumplir, o como dice el propio texto, guardarla y hacerla guardar, aunque creo que esa expresión de guardar y hacerla guardar la ve más en el sentido literal de la expresión, de agarrar y guardarla en el escritorio, cuando, hablando de interpretaciones, no se debe de entender que el hecho de que un alto servidor público rinda protesta de guardar y hacer guardar la Constitución debe de entenderse como el hecho de ocultarla o mantenerla en un lugar secreto para que no ni el polvo le pueda tener. O sea, yo creo que ahí es parte, digamos, de las expresiones que en su caso se tienen que tener muy en cuenta. Ahora, si el presidente de la República rindió una protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y en caso contrario, que la propia nación se lo demande, nosotros como nación, ¿cómo podemos estarle solicitando
al propio presidente que cumpla con la Constitución, y ahí donde nos genera una serie de reflexiones desde donde nosotros como personas vamos a tener esta posibilidad de estarle demandando al presidente que cumpla con la Constitución, cuando es difícil que el presidente de la República pueda ser enjuiciado. El presidente de la República puede ser enjuiciado penalmente, sí, pero no como cualquier ciudadano, como él lo dice, y los militantes y simpatizantes de su movimiento, porque de la lectura de la propia Constitución, para que el presidente pueda ser enjuiciado penalmente, no se tiene que ir a presentar la denuncia ante la Fiscalía Federal o la que corresponda de la entidad federativa, sino hay que ir a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados se convierta en un órgano de acusación ante el Senado de la República. El Senado, en su caso, se pueda estar convirtiendo en un jurado de sentencia y dicte la sentencia con base en el Código Penal Federal. Pero esto implica que el presidente aún sigue gozando de una inmunidad, lo que coloquialmente conocemos como un fuero. El presidente no es sujeto a juicio político, que ahí sí podría ser demandado por violaciones a la Constitución. Entonces, actualmente el presidente de la República sigue gozando de una gran inmunidad procesal, de una gran protección desde la propia Constitución, que esto indudablemente, pues al presidente lo sabe, además de que tiene la mayoría de los legisladores de su partido, que permite que de alguna forma él pueda estar haciendo y diciendo más las cosas en el sentido que quiera, y tanto es como esta segunda parte del plan B electoral, que es un tema que a pesar de que tiene evidentes aspectos para declarar su invalidez, pues el presidente lo va a promulgar y en su caso ya se estarán impugnando ante la Corte. Entonces, hoy por hoy, la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación, es la última esperanza que tenemos para que la Constitución se pueda cumplir y hacerla cumplir. Esta es una realidad y esperemos que dentro de esa realidad la Suprema Corte siga manteniendo ese respeto y esa defensa por la Constitución y las leyes que de ella emanan, y también de todos los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y hablando especialmente de los de derechos humanos. Claro, de ahí la importancia de saber que la Constitución precisamente fija los límites del ejercicio de cada uno de los poderes y tenerlo presente, ¿no? Nosotros como ciudadanos estar pendientes de ello también. Eh, pues Francisco, creo que vamos a empezar a dar espacio a algunas de las preguntas. Les agradezco mucho su participación, te mandan muchísimos saludos, deben ser muchos tus alumnos y te felicitan por la charla. Y retomemos algunas preguntas en los minutitos que nos quedan, ¿te parece? Por supuesto, adelante, Rosalba. Mira, voy a tratar de retomar las que puedan ayudarnos para ejemplificar lo que has comentado. Hablando de, por ejemplo, de cómo que la nación lo demande o cómo exigir. Maru Elvira, gracias por tu pregunta, nos dice, a los diputados, ¿cómo se les puede exigir que desempeñen, para que desempeñen el trabajo para el cual fueron votados? ¿Hasta ahí la pregunta? Hasta ahí, hasta ahí. Ok, en el caso de los diputados, digo, de los legisladores en general, bueno, aquí número uno, un punto importante que hay que recordarlo es que ya se incorporó la figura de la reelección legislativa. La reelección legislativa, que sé que ha traído luego muchas dudas o cuestionamientos en torno a su funcionalidad, a mí me parece muy buena la figura de la reelección consecutiva de los diputados. Ellos tienen la posibilidad de estar 4 periodos, es decir, 2 años consecutivos. Los senadores tienen la posibilidad de estar 2 periodos consecutivos, es decir, 12 años en total. Y esto me parece muy bueno porque al final el hecho de que los legisladores, y hablando en el caso de los diputados, puedan estar cumpliendo con su trabajo, es una forma de que ellos tienen que hacer su trabajo bien y en su caso regresarían a su distrito para pedir el voto. Si ellos están cumpliendo con su trabajo, entonces existiría la posibilidad de que la ciudadanía les pueda dar otro voto de confianza para que continúen con el periodo. Ese, digamos, sería una forma normal o ideal de cómo un diputado asume su compromiso de cumplir con todas sus actividades legislativas y de rendirle cuentas hacia su electorado, hacia los ciudadanos que finalmente tienen ese compromiso. Pero ¿qué es lo que va a pasar?
en el caso de que simplemente los diputados digan, pues a mí no me importa, yo no voy a rendir mi informe de actividades legislativas año con año, no me voy a parar en el distrito electoral que me corresponde, sino hasta que vaya a buscar otra vez el voto. Bueno, por una parte yo creo que sí es un deber de todos los ciudadanos, primero que conozcamos quiénes son nuestros diputados, que finalmente son nuestros representantes políticos. Hayamos votado o no hayamos votado por ellos, nosotros tendremos la obligación y el deber cívico de conocer, de saber quiénes son, de identificarlos, de saber si tienen una casa de atención ciudadana para ir a buscarlos y estarles exigiendo exactamente que cumplan con las actividades que tienen. Obviamente las actividades que tienen en un primer momento es el hecho de poder estar legislando, pero legislan en favor de sus intereses personales o del partido político que representan. Eso es algo que tendríamos que identificarlo. Están legislando en función de los intereses de la ciudadanía, que inclusive ellos dicen representar. Es algo que nosotros tendríamos que exigirles y estar detrás de ellos, pidiéndoles una y otra vez, buscarlos en esas casas de atención de ciudadana o ir directamente a la Cámara de Diputados, si estamos hablando obviamente de diputados federales, son diputados locales, ir a los congresos correspondientes a buscarlos y pedir audiencia. Nos tienen que recibir porque nos tienen que recibir. Y en caso de que no, pues también tenemos una presión que les podemos hacer a través de redes sociales. Las redes sociales obviamente hoy nos permiten tener una comunicación más directa respecto de todos los servidores públicos, no solamente legisladores, y yo creo que es una forma de que nosotros podamos empezar a exigirles, pero eso va a ser también desde el compromiso que podamos tener nosotros como ciudadanos. Claro, que es lo que comentabas, ¿no? La Constitución habla de derechos, pero también de nuestras obligaciones y es una forma de involucrarnos como ciudadanos con las decisiones que tomamos los que deciden ejercer su derecho al voto y que también tienen la obligación de dar seguimiento a los representantes que elegimos y que se supone que velan por nuestros intereses al momento de aprobar o de legislar, ¿no? Precisamente. Pues ya casi se nos termina el tiempo, tenemos muchas preguntas, eh, pero vamos a seleccionar alguna. A ver, ¿cuál es? Nos preguntan por aquí, el artículo de la Constitución que más se respeta. ¿Cuál es el Nos, artículo de la Constitución que más se respeta? el más Es una, respetado, nos pregunta David Holguín. Pues es una gran pregunta, digo, porque el hecho de pensar en 136 artículos, ¿cuál de todos es el que más se respeta? Pues yo creo que eso es algo bastante interpretable o subjetivo. Yo podría decir que, por ejemplo, me viene a la mente el artículo 6º, la libertad de expresión que podemos tener, pero es una libertad de expresión que hasta donde nosotros la ejercemos, porque si pensamos, por ejemplo, en periodistas que han ejercido su libertad de expresión y a partir de reportajes o investigaciones que han tenido, lamentablemente los han asesinado, entonces se respeta o no se respeta la libertad de expresión. Por ejemplo, el artículo 41, el hecho de que tengamos nosotros elecciones periódicas, libres y auténticas. Yo creo que en los últimos años, con toda seguridad, sí se ha cumplido ese artículo 41 y que hoy se va a poner en una duda o suspicacia respecto de este plan B en la reforma electoral. El artículo 49 de la división de poderes, por ejemplo, el hecho de identificar que hay poderes de la Unión que tienen sus respectivas facultades, si se respeta, no se respeta. El artículo 1 de la Constitución, que obviamente es el que reconoce todos los derechos humanos, pero ahí pensamos si realmente ese reconocimiento desde el artículo 1 de la Constitución respecto de todos los derechos humanos realmente se respeta. Yo creo que podemos irnos de artículo por artículo y va a haber muchas cosas positivas, otras no tanto, de ir identificando. Artículo 1, reconocimiento de todos los derechos humanos, también tema, por ejemplo, de la no discriminación. El artículo 2, comunidades indígenas. Artículo 3, educación. Artículo 4, que tiene tantos derechos ahí sociales y derechos que tenemos, que ya les mencionaba en ese momento, derecho
por ejemplo, a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Realmente ya hemos logrado que haya una auténtica igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Digo, artículo 5, libertad del trabajo, artículo 6, libre expresión, manifestación de las ideas, 8, el derecho de petición que tenemos nosotros como autoridades, y así nos podemos ir hasta los 103 artículos para ir identificando uno por uno. Yo creo que hay unos que podemos decir que sí se cumplen, otros no tanto. El artículo 38 de la Constitución, por ejemplo, es uno de los artículos de redacción original que para mí es obsoleto, porque simplemente establece que los derechos de la ciudadanía se pueden suspender en los casos de vagancia y ebriedad consuetudinaria. Entonces, simplemente veamos lo que dice: antes existía el delito de vagos y malvivientes. Obviamente, si una persona era vago, malviviente o una persona en situación de calle, podía ser, en su caso, sujeto a una sanción desde el derecho penal y además desde la restricción de sus derechos político-electorales. Entonces, digamos, todo esto es parte de una evolución que indudablemente me parece una pregunta muy buena sobre cuál es el artículo que más se cumple, y además yo hasta pondría otra pregunta a la inversa: ¿y cuál es el artículo que menos se cumple de la Constitución? Y eso también, digo, yo creo que es parte de una respuesta muy subjetiva, que podamos nosotros pensar cuál es el que menos se puede estar cumpliendo, o en su caso atendiendo o conociendo. Así es, y sería materia para muchas otras charlas, casi artículo por Ah, artículo. así es, Rosalba. Bueno, pues Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, siempre muy interesante y se quedan muchos temas sobre la mesa. Claro, es inabarcable en una hora hablar de la Constitución, siempre es un tema incluso polémico, sin duda. Muchas gracias por tu participación, Francisco. Gracias a todos los que nos mandaron saludos, sus comentarios, sus preguntas. Y pues si me permites, antes de despedirnos, quiero invitar a los que nos están viendo en Facebook a las actividades que tenemos en el museo, actividades presenciales. Estamos en la última semana de la exposición temporal que dedicamos a los derechos y la COVID-19, precisamente para ayudar a la reflexión sobre cómo esta pandemia ha afectado el ejercicio pleno de muchos de nuestros derechos. Nos enfocamos en la exposición, pues, en el derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Los invitamos a que se den una vuelta por el museo. Esta exposición termina este domingo. Y les recuerdo que el horario del museo es de 10 de la mañana a 5 de la tarde para que nos visiten. También el próximo mes, en el marco de el Día Mundial de las Mujeres, vamos a tener una exposición temporal que se llama Mujeres que Bordan, Manos que Denuncian, a partir del 8 de marzo. Los invito también a darse una vuelta para visitar esa exposición. Y mantenemos actividades en línea, así como esta charla. En el mes de marzo vamos a tener un taller de collage y derechos humanos. Va a ser un taller en línea los días 13, 15 y 17 de marzo, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Si tienen interés en inscribirse para tomar este taller, pueden hacerlo en la dirección inscripciones@muco.unam.mx. Y finalmente, pues los invitamos también a venir al museo los fines de semana. Tenemos recorridos patrimoniales en donde les explicamos, pues, no solo la historia del recinto en la que se encuentra el museo, sino del patrimonio artístico que lo embellece y que forma parte de este patrimonio histórico que resguarda la universidad. Pues Francisco, no me queda más que agradecerte nuevamente, agradecer a todos por sus comentarios y despedir esta charla. Al contrario, el agradecido soy yo, agradeciendo al Museo de las Constituciones, que obviamente dirige un equipo muy bueno de trabajo, a la maestra Gabriela Breña, a ti, Rosalba Mejía, Rosalba María López, a Ezequiel Guido, y a todos, de verdad, todos los que hacen posible las actividades del Museo de las Constituciones, sean presenciales o sea en línea. Mi agradecimiento, y por supuesto, yo encantado de seguir participando y colaborando con el Museo de las Constituciones de la UNAM. Pues será un gusto tenerte nuevamente con nosotros en otro espacio. Muchas gracias y buenas noches a todos.